Hola, soy Angélica y estás en Está en Chino. Hoy quiero compartir mi experiencia aprendiendo chino desde cero mientras vivía en Beijing, China o Pekín. Si estás pensando en aprender este idioma o en viajar a China, espero que mi historia te ayude y te dé algunos consejos útiles. Vamos allá. Muy bien. Cuando yo me fui a China no sabía decir ni hao ni xie xie, absolutamente nada. Todo era nuevo para mí. Entonces todo fue un desafío desde el momento que llegué, pero afortunadamente contaba con el apoyo de una red muy importante que en un inicio fue con mi amiga, que ella fue la que me convenció de ir a China. Y ella llevaba estudiando 3 años chinos, así que yo estaba como confiada en, pues aquí está mi amiga, ella me puede ayudar. Y así fue, ella desde el primer momento me apoyó, me llevó a la escuela, porque ella estaba ahí desde una semana antes, así que ella fue realmente mi apoyo. Y a lo largo de todo el camino, todas las personas que estuvieron ahí realmente fueron un apoyo para mí, personas que para mí se han vuelto entrañables amigos, amigas. Mi profesora es una de las personas, bueno, tuve varios maestros, 8 maestros en total, pero la profesora que estuvo conmigo el año completo como de gramática, ella para mí fue una parte muy fundamental en todo eso. Hubo muchos desafíos iniciales, por supuesto estaba pues el idioma, la cultura, ya como tal los caracteres y todos los cambios que implica vivir en un nuevo país. Y además era la primera vez que yo salía del país. Yo vivo en México y cuando fui a China era la primera vez que yo salía del país, así que todo era nuevo en todo sentido. Y era una escuela internacional, así que llegó gente de muchos países. Me parece que alguna vez leí que éramos como 50 y tantos países y una mezcla de idiomas y de culturas impresionante que yo hasta la fecha creo que sigo en shock de tantas cosas que logré vivir y que fue muy bonito, pero definitivamente fue muy retador. Afortunadamente, como yo iba con esta beca para aprender chino, pude comenzar a entender el chino poco a poco, porque obviamente toma un tiempo entre lo que estás viendo en clase y lo que vas aprendiendo en la vida real. De hecho, lo que más me ayudó fue entender 5 frases, que son las que te dejé en este video. Y esas frases, con esas frases yo decía todo. Con esas frases yo viví como 2 semanas así intensamente de quiero esto, dame esto, gracias. Y eso fue lo primero que aprendí a decir. Después de eso, ya poco a poco fui aprendiendo más vocabulario, fui entendiendo y fui adaptándome al contexto. Algo que fue muy bonito de esta experiencia fue la inmersión absoluta y total en el idioma, ya que pues lo veía en clase, después cuando salía escuchaba a las personas hablar en chino y practicar en muchos contextos y aprender todos los días palabras, frases, gestos, sonidos, todo. Llegaba un momento en donde me sentía sobrecargada y decía, por favor, apaguen los caracteres, por favor, ya no hablen en chino o ya no hablen en inglés o en idiomas, tantos idiomas que no entiendo y no sé ni qué está pasando. Así que cuando yo llegaba y encontraba a una amiga, alguien que supiera hablar español, para mí era mi momento de relajarme, porque es español. Así que definitivamente creo que es algo muy bueno la inmersión, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy retador. Por supuesto, hubo momentos muy hermosos y muy memorables, como la primera vez que ya lograba pedir incluso como un café o mi comida, ese tipo de cosas que en el día a día ahora aquí pues te parecen cotidianas. Dices, pues, no sé, quiero ordenar esto, dame esto, pero el solo hecho de pedir, saber pedir algo para tomar o algo para comer, para mí era un gran paso y que ya te pudieran entender, en verdad era muy bonito, o que tú pudieras entender lo que te estaban diciendo o preguntando, se sentía muy bonito cada vez que eso pasaba. Si tienes la oportunidad de aprender un idioma en ese contexto, aprovéchalo y aprovecha a exponerte al máximo, porque incluso estando en esas circunstancias, puede que no te quieras exponer tanto, pero evidentemente al estar ahí lo tienes que hacer. Si no lo estás, no te preocupes, puedes crear como tu espacio, tu burbuja, que es lo que ahora trato de hacer cuando estoy aquí. Trato de mantener el contacto con el idioma y creo que eso es muy importante que tú también puedas hacer. Crear tu micromundo en donde te des esa inmersión cultural y lingüística en el mundo. Las mayores dificultades que enfrenté, pues en el idioma, creo que para mí es la parte del escucha, porque era algo muy complejo.
y sigue siendo algo muy complejo para mí. Creo que la parte que más me cuesta justo es la de la escucha, pero afortunadamente logró o sea, ir mejorando. Pero sí fue en un momento muy determinado en el que te quiero contar esta experiencia, porque me di cuenta que lo más importante, ya que ya estaba ahí, era entender qué me estaban diciendo las palabras, qué me estaban diciendo las personas, y no solo en leer las palabras, porque mi lectura era buena y sabía reconocer los caracteres. Pero en la vida real las personas no te hablan con subtítulos. Entonces cuando yo salía y no entendía, pues se podían dar varias equivocaciones o confusiones. Y una de ellas fue un poco grave. Básicamente lo que pasó es que mi amiga y yo salimos y fuimos a la ciudad prohibida, y cuando veníamos de regreso pasamos por un lugar muy hermoso y vimos que vendían varias cosas. Entre esas cosas vendían té, y la señora nos ofrece el té. Mi amiga, que tenía un mejor nivel de chino que yo, le dice que sí, y luego yo pongo mi teléfono para que me cobren el té, y me cobraron como 400 yuanes, que en ese momento para mí, esa semana, yo tenía como 500 yuanes para toda mi semana. Así que para mí el hecho de que ella hubiera cobrado 400 yuanes fue como mortal. ¿Qué está pasando? Entonces le dije como, oye, ¿por qué me cobró eso? ¿No? En ese momento todo pasó muy rápido, pero aquí lo cuento más lento. Y la señora pues no me entendía porque mi nivel de chino ahí apenas era muy bajito, y mi amiga, ella habla español, pero ella estaba tratando de explicarle en inglés, y en ese momento ella como que todos entramos así en exaltación, porque yo como que estaba como de, oiga, regrésame mi dinero, ¿qué le pasa? Y mi amiga estaba tratando de explicarle, pero de repente mi amiga solo empezó a hablar en inglés y muy rápido, y yo no le estaba entendiendo, y la señora me estaba gritando a mí en chino, y como que me decía, no, es que, o sea, no sé bien exactamente, pero el punto es que me decía como, tú lo pediste, no lo puedo cancelar, y yo le decía, yo solo pedí té, pero no, o sea, una bolsa, y ahí fue un error también, porque yo vi el precio y decía algo así como, no recuerdo exactamente, ahora voy a inventar una cifra, pero decía como 3 yuanes, 8 yuanes, no sé, algo así. Y yo dije, ah, está muy barato, deme la bolsa. Lo que yo no sabía era que eso costaba el gramo, el gramo. Entonces, por supuesto, me da una bolsa, y en la bolsa había no sé cuántos gramos, como, no sé, medio kilo. Y entonces por eso fue tanto. Entonces, la señora nos seguía diciendo de cosas, y todo era como una locura, y todo se siente muy acelerado en ese momento. Y yo solo entendía que ella me preguntaba, ¿me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Y yo solo entendía esa frase, y yo le decía, no le entiendo, justo como las frases anteriores que les puse, guatín botón, guatín botón. Pero ella, o sea, como ella siempre me preguntaba eso al final de las frases, y yo le contestaba eso, me volvía así, y mi amiga seguía como en su crisis, hablando en inglés, y entonces como que me asusté mucho, porque después vino un señor, porque como que ya todos estábamos gritando, y era como el de seguridad de la tienda, así como a ver qué está pasando, y yo tenía miedo, porque dije, no sé qué me van a sacar de la tienda, no sé qué va a pasar, y el señor también empezó como a preguntarle a la señora, y la señora ya estaba alterada, y le gritaba al señor, y el señor le gritaba a la señora, y la señora me gritaba a mí, y nadie entendía qué pasaba. Ya al final, pues sí, como que solo fue eso, una confusión. La señora me dijo que no me podía como regresar todo, porque como que pues ahí en el sistema, no sé, la verdad no entendí muy bien. El punto es que me dejó al final como lo equivalente a 100 yuanes, y ya con eso mi amiga y yo nos fuimos. Ya me había regresado mis otros 300 yuanes. Ahí nunca supe bien cuánto, o sea, cómo fue la conversión, pero bueno, al menos pudimos recuperar pues casi todo el dinero. Si van a China, sepan que el té se compra por gramo, y pregunten siempre antes de dejar que los escaneen o de escanear a alguien, para estar seguros de cuánto van a pagar, porque si no puede llegar esa confusión. Entonces, otra persona que me contó que también fue a China también tuvo una confusión similar. Entonces, ahí fue ese momento en el que en esa ocasión me espanté tanto, porque casi no salía tanto para afuera, justamente porque sabía que mi chino no era tan bueno, y en este caso iba con mi amiga, que su nivel de chino era mayor, pero ella, como que en ese momento me dice, no sé qué me pasó, y le dijo, tranquila, o sea, a todos nos puede pasar. Pues realmente no hubo alguien que me pudiera apoyar en ese caso como a traducir. Entonces ahí supe que lo que tenía que hacer era invertir muchísimo más tiempo a Tingli o a escuchar, porque era una habilidad que estaba necesitando urgentemente. Así que ese momento, que para mí fue pues de mucho susto, ahora que lo cuento tal vez suene muy, pues solo fue una equivocación, pero en ese momento me asusté muchísimo, muchísimo, y además porque creo que por todo el contexto, decir, es todo lo de mi semana y qué voy a comer y no puedo comer solo té, que bueno, igual se pudo haber arreglado a lo mejor de otras formas, pero en ese momento me asusté mucho. Así que fue un momento en el que dije, debo de tomar esto con mayor profundidad, y empecé a estudiar mucho Tingli, 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 y todos los días escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba, y repetía los audios, hasta que finalmente, cuando llegué al segundo semestre, por fin pude entender. Recuerdo la primera clase que tuvimos, que justo era de eso, de escucha, del segundo semestre, y mágicamente, yo digo mágicamente, podía entender todo. Todo lo que estaba diciendo la maestra, lo que nos pedía, además de que esa maestra hablaba un chino hermoso, su chino era hermoso. Bueno, ella podía entender todo lo que nos decía, lo de las grabaciones lo podía entender, claro que eran cosas que estaban acordes a mi nivel. Ya el exterior o las personas locales pues todavía presentaban retos, para mí no les entendía al 100%, pero ya podía entender más, muchísimo más. Así que creo que a veces hay retos o desafíos,
y más cuando estamos ya en ese punto en el que lo necesitamos, pero también creo que eso mismo nos apoya y nos lleva a justamente concentrarnos en esa habilidad. Así que si sientes que hay alguna habilidad para ti que no estás logrando alcanzar, creo que justamente debes de tomar eso y explotarlo al máximo para que ya no sea una debilidad. Ahora pasemos a algo más bonito. ¿Qué fue lo más gratificante de aprender chino? Bueno, creo que para mí ha sido la experiencia cultural con el país, con las personas y también con otras culturas, con otras personas. Como te comenté hace tiempo, bueno, algo muy bonito de la universidad en donde estaba, y por lo que tengo entendido en todas las universidades funciona más o menos igual, es que por las mañanas tenía mis clases de idiomas y por las tardes hacíamos actividades culturales. Eso ya dependía de un poco de lo que nos mandaban. Entonces pude entender muchas cuestiones locales como la comida, los festivales, las tradiciones, y en mi caso muy particular, como me gusta la música, también pude tocar con la orquesta de música tradicional de China, y eso para mí fue algo muy hermoso porque fue parte de por lo cual quise ir a China, para aprender de su música, y fue muy hermoso poder aprender de eso. Comentado, en la escuela había muchas culturas y muchos idiomas, muchos países. Éramos alrededor de 56 países, así que me permitió conocer incluso mejor mi propio país, porque había gente, mucha gente que era del norte del país, y pude conocer también muchas tradiciones de mi propio país, pero de otras zonas como del norte o del sur de mi país, y también de otras regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, una de mis mejores amigas es chilena y con ella aprendí muchas cosas y pues aprendí mucho. Pero también de otras culturas más alejadas de nosotros. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, ella es de Filipinas, y otra amiga también es de Pakistán. Entonces ellas me enseñaron muchas cosas, y también el convivir con todo mi salón me llevó a entender mejor otras tradiciones y culturas. Por ejemplo, a una amiga que ella se sentaba atrás de mí, ella era de Marruecos y ella es musulmana, y yo aprendí mucho acerca también de las tradiciones árabes, y fue muy bonito también conocer esa parte, así como de otras compañeras que también eran cercanas. Tal vez no nos hicimos tan cercanas, pero igual convivíamos y platicábamos. Y bueno, también conocí un poco acerca de la historia y de los países de cada uno de los compañeros que estaban en mi salón, ya que teníamos momentos específicos del ciclo escolar en donde podíamos exponer algo acerca de nuestro país, de nuestros platillos, de algo que a nosotros nos gustara, para compartirlo con las otras personas de nuestro salón. También tuvimos un festival cultural, y en ese festival también fui muy feliz. Bueno, creo que para mí aprender chino ha sido una gran sorpresa, porque creo que solo pensaba estar 6 meses en China y solo pensaba certificar el nivel 1 de China, el nivel 1 de chino. Eh, y realmente al estar ahí y ver todo lo que estaba pasando fue cuando decidí que quería quedarme, y decidí postular a la siguiente beca para poder estar el año. Y ahí fue donde me decidí a avanzar lo más que pudiera en ese tiempo, y fue que logré la certificación 3 del nivel de chino, el HSK3, en 7 meses. Entonces, creo que eso fue un momento para mí de decisión, de decir, esto me está gustando mucho, en verdad quiero estar aquí, y por eso fue que decidí pues certificar un nivel más avanzado de chino, porque en teoría yo solo quería certificar el nivel 1 y logré certificar el 3. Eso para mí es un momento de mucha realización personal y también familiar y colectiva, porque si bien en el papel solo dice mi nombre, creo que ha sido o fue un logro que fue en conjunto, porque como les decía, creo que desde el primer momento, sin la ayuda de mis amistades, de mi familia, no hubiese sido posible todo eso. Y en verdad creo que fue la acumulación de todo eso. Así que si están aprendiendo este idioma, los impulso, o si están viendo si lo pueden aprender, o así, los impulso a que lo vean, o sea, lo prueben.
no se limiten porque piensen que es un idioma, es que está muy difícil, es que si no, por ejemplo, si no sabes inglés no puedes aprender chino, pues realmente mi inglés no era el mejor y actualmente sigo trabajando en mejorar mi inglés. Si bien sí es necesario saber o tener ciertas bases de inglés para poder avanzar más en chino, porque por ejemplo las clases allá eran en inglés. Sin embargo, creo que si tienes un nivel básico intermedio de inglés, realmente ya puedes empezar a aprender chino, en este caso en español, y poco a poco te va a ir ayudando. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo a aprender chino para subir mi nivel de inglés, aunque claro, si ya tienes hecho el nivel de inglés es mucho mejor porque ya puedes irte más libremente por este camino del chino. Creo que lo único importante aquí en el chino es entender cómo funciona el idioma, porque sí es un idioma muy diferente, así que necesitas pautas muy específicas para saber cómo por dónde ir, porque es fácil perderse entre tantas cosas, tanto material, y tener como métodos de estudio o sí, como formas de estudiar que tú encuentres, o sea, que sean propias, porque cuando encuentres eso, es cuando tu nivel va a ir avanzando. Así que en parte es por eso que estoy aquí compartiendo esto, para compartir lo que a mí me ha funcionado y tal vez a ti te pueda funcionar. Y si no, puedes probarlo y decir esto no me funciona y buscar una nueva forma de hacerlo. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. 再见